reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. Con un 28% de la producción de cobre mundial, Chile se encuentra en una posición privilegiada para responder a la demanda de minerales con el fin de la transición energética. Sin embargo, el envejecimiento de nuestras minas y la consecuente baja en productividad, además de la necesidad de disminuir las emisiones de carbono, son retos que enfrenta el sector para mantener el liderazgo mundial de la industria minera chilena. En ese sentido, la innovación y desarrollo local son claves para mantener la competitividad de la industria. Esto especialmente considerando que solo un 0,34% del PIB en Chile se invierte en I+D, lejos del promedio de los países OCDE que alcanza el 2,48%. Si bien la industria minera es una de las que más invierte en promedio en innovación en nuestro país, lo cierto es que al compararlo con los ingresos, este gasto equivale apenas a un 0,13% del PIB minero, de acuerdo a datos de la Comisión Chilena del Cobre. Una situación paradójica respecto a los proveedores del sector, donde 8 de cada 10 proveedores de esta industria están involucrados en actividades relacionadas con la innovación. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo conversan los distintos actores del ecosistema innovador? ¿Cómo podemos empujar la inversión en I+D en la industria? ¿Y cuáles son los desafíos de los proveedores locales en este contexto? De esto y más vamos a estar conversando en el programa con Andrés González, coordinador de I+D+I de Minería del Centro de Innovación UC. Otros temas que vamos a estar abordando aquí en Reporte Minero y Energético. Estaremos analizando con expertos nacionales e internacionales las proyecciones en la demanda del cobre a mediano y largo plazo y cómo se ve la participación de nuestro país en este escenario. También conoceremos parte del trabajo de las comunidades locales que desarrolla SQM en la región de Antofagasta. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Los desafíos del sector minero apuntan a una estrategia a largo plazo para mantener de forma sustentable su producción. En ese sentido, los proveedores locales juegan un importante rol a la hora de desarrollar soluciones para las distintas problemáticas. Vamos a analizar este contexto. Para eso estamos ya con el coordinador de I+D+I de Minería del Centro de Innovación UC, Andrés González. Andrés, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por permitirnos estar acá. A ver, yo daba un dato al principio y hablábamos del concepto o el adjetivo de paradójico, que finalmente una de las industrias más importantes aquí en Chile, que exporta muchísimo, tiene una baja, hay que decirlo, inversión en I+D, en innovación y más desarrollo, 0,13% del PIB minero. ¿Cómo se puede entender eso, dada la dimensión nacional e internacional que tiene la industria chilena? Bueno, tú partes de una base que es muy relevante, es reconocer en que estamos en Chile. Nuestra inversión en I+D es bajísima, somos colistas en la OCDE. En ese sentido, esto en general, pero si uno se va al desagregado de un sector como la minería, se ve bastante más complejo. Exacto, complejo y es un sector que además requiere inversión fuerte y tiene mucho riesgo que involucra innovar en ella. Tenemos distintas limitantes que actúan justamente en esa línea que te van trabando. Por un lado, es razonable lo que ocurre si tú piensas en cuál es el núcleo y el foco de la operación minera. Valga la redundancia, es operar, es cumplir con la promesa de inversión que se hizo al momento de evaluar el proyecto, donde tú tienes CAPEX, OPEX y finalmente una promesa de valores inversionistas de acuerdo a un supuesto proyectado del precio del cobre. Cumplir las metas de extracción y procesamiento en algunos casos. Desde el punto de negocio es clave y por eso cuesta mucho desviarse de eso, tomar otras oportunidades si es que no estás apretado o encerrado de alguna manera o en una encrucijada sobre la cual te tienes que hacer cargo, hablando desde la minería como industria y como operaciones mineras fundamentalmente. Ahora, en los años ha cambiado esto, ha aumentado, se nota un interés también de las empresas mineras para invertir en I+D. Aquí hay desafíos que son propios de las compañías, leyes más bajas, la necesidad de una producción medioambientalmente sustentable, que sea sostenible, o sea, hay varios desafíos que solamente desde la innovación y el desarrollo, desde la tecnología se pueden abordar. Y eso lo tienen claro las empresas. ¿Ha cambiado también el switch un poco en ese sentido? Efectivamente, hay un grado de apertura importante y comienzan a alinearse de alguna manera estas necesidades y oportunidades con los desarrollos que pueden tomar terceros. Por ejemplo, centros de investigación, universidades como nosotros, la Universidad Católica. En ese sentido, ha habido una evolución y hay distintas razones por las que uno se puede explicar. Muchas veces las conversaciones, cuando uno empieza a hablar de esto, se convierten en buscar culpables.
Pero antes de buscar culpables uno tiene que entender por qué han pasado las cosas y por qué se han tomado ciertas decisiones. Si tú piensas cómo aterriza y cómo explota la minería en los años 90, explota con tecnologías ya desarrolladas, con un boom de negocio, y nuevamente había que capturar ese valor y operar rápidamente. No tenías mayores riesgos, habían presiones sociales y licencia social mucho menores, reglamentos, regulaciones y leyes medioambientales con un estándar mucho más bajo que el actual. Habían exigencias, pero completamente distintas a las del presente. Mucho más bajas, mucho más laxas, porque veníamos justamente, y estas operaciones mineras grandes y de los años 90 responden a tecnologías de los años 70 o antes. Entonces, tenía un sistema que básicamente necesitaba implementarse, operar, y además operaba cómodamente, a costa de muchos sacrificios o puntos que dejabas de lado en pos de poder operar. Andrés, vamos al punto. ¿Qué áreas del sector minero presentan oportunidades en el I+D? Múltiples, y ahí hay que mirar qué es lo que le incumbe también a cada parte, un poco conectando con la pregunta anterior. ¿Dónde están los espacios para cada actor? Espacios hay muchos, y también es relevante saber dónde jugamos y para qué. ¿A qué me refiero con esto? Hay innovaciones y investigaciones y desarrollo que deben y deciden tomar las mineras, ya sea de manera local, con centros de desarrollo extranjero, cuando estamos hablando de multinacionales, y otras que efectivamente escapan un poco de su núcleo, son tercerizadas a proveedores, de lo cual es súper razonable, y por lo tanto el proveedor ve cómo resuelve eso, esa demanda. Y por otro lado, hay oportunidades y capacidades de sobra, tanto en el ecosistema nacional, regional y mundial, que efectivamente pueden tomar esas necesidades. ¿Dónde están esas principales oportunidades actualmente? Vamos a nombrar típicos tendencias que son súper relevantes, pero son ciertas. Economía circular, la famosa industria 4.0, la digitalización y transformación digital de toda la operación en distintas áreas, son algunas. Y por otro lado empiezan a aparecer dificultades medioambientales o restricciones, ya sea que van muchas veces más allá de lo legal, y en algunos casos son claves para poder operar. Tienes claros ejemplos últimamente de rechazo a permisos de operación de una gran minera que tiene operaciones acá en la metropolitana y también en la quinta región, en Valparaíso, donde están súper atorados porque efectivamente se les prohíbe esos proyectos de expansión, y así con muchas otras. De alguna manera esa presión va a tener que inducir una apertura y generación de nuevas soluciones locales y con capacidades locales. Lo razonable, si tú tienes problemas acá, resuélvelos y entiende bien acá cómo desarrollarlo desde dentro y desde el lado del problema. Y lo interesante, y lo hemos conocido durante todas las temporadas del programa aquí en Reporte Minero y Energético, hay una amplia gama de proveedores para la minería, en términos desde lo productivo propiamente tal, de la extracción, desde, por ejemplo, reducir la huella de carbono y todo de Made in Chile, digamos. O sea, y se ha ido ampliando también en esa situación porque se van notando, me imagino lo que tú dices, estas ventanas de oportunidades con estos desafíos que tiene la minería, ¿no? Exacto, sí, hay un ambiente pujante. Cuando uno lo analiza y lo conversa, ve mucho pulso en esto, mucho empuje y este punch que se habla de los emprendedores, de buscar nuevas líneas de negocio y escalar de la mano de estas oportunidades. Y consecuentemente, generalmente van amarradas a problemas graves que deben ser resueltos. Claro. Y en eso sí empieza a haber una alineación de esas oportunidades con este ecosistema que empieza a empujar nuevas soluciones con distinto grado de sofisticación tecnológica de negocio. Y en eso también es súper relevante mirar el todo y no dejar también solo innovación a modelos de negocio, nuevos productos, sino que también ver dónde están esos espacios donde hay pertinencia local y oportunidades. Y no solamente en tecnología, también en procesos de recursos de capital humano. Muy importante también, donde se han ido desarrollando innovaciones que van más allá de un software, de un hardware, van también de aplicar varios conceptos y por sobre todo una mirada distinta sobre recursos humanos, sobre el capital de trabajo, sobre el ambiente también que se genera en las compañías, ¿no? Exacto. Y es por eso algo que también te exigen cuando tú vendes el producto. Absolutamente, y es ahí donde volvemos a la base de que está lleno de oportunidades, es un negocio gigante. La base motora o el núcleo sigue operando como hace 30, 40 años. Y no quiero ser severo en esto o muy crítico, pero hay que reconocer las bases que vienen de esto de los años 90 que te comentaba. Ahora, hay distintas situaciones que se van dando, efectivamente se le pide evolucionar y se le exige, ya sea por reglamentación o por estas presiones sociales y esta forma distinta de entender el mundo que tenemos actualmente. Las exigencias sobre la minería van apretando y van forzando a generar estos espacios, y ahí es donde está lo interesante, aprovechar estas capacidades locales, tomar esas demandas, y es a lo que nos dedicamos en el Centro de Innovación específicamente. Mi función principal es tomar estas necesidades, estos problemas, y formar equipos, ya sea con capacidades de UC principalmente, pero también asociaciones virtuosas donde podamos atacar ese problema, que
ya está validado por el cliente final o el usuario, llámese minera en este caso, bien proveedores. Lo otro que es importante es cómo también ha cambiado esa cultura en los proveedores y cómo se empieza a generar ciertas gremiales y asociaciones que también te permiten ir abriendo esos espacios. Una de ellas es Minnovex en particular, de la cual somos miembros, donde justamente se ha generado un espacio, un diálogo muy rico en ver cómo esta gremial, por la innovación y por la exportación, genera eso. Han habido sostenidos esfuerzos, o más bien, repetidos esfuerzos en buscar generar proveedores de clase mundial, con clúster minero, con un programa específico de desarrollo de proveedores mineros de clase mundial, los cuales, si vamos a los números, no han tenido buenos resultados, más allá de lo voluntarioso y las buenas intenciones detrás de eso y los recursos que se dispusieron. ¿Y por qué no han tenido esos buenos resultados? Es difícil, hay muchas limitantes. De partida, lo que hablábamos, arriesgar esa curva de desempeño en la minería es súper crítico. Si no están espacios también para poder probar estas soluciones, pilotearlas, que no existían hasta hace pocos años. Por ejemplo. Exactamente, era un tremendo gap que había ahí. Y lo otro, hay un tremendo vacío, un valle de la muerte, si lo queremos llamar así, y hemos conversado con muchos actores en esto. Tú partes con desarrollos tempranos en la academia, por ejemplo, investigadores que llegan a este nivel de desarrollo de tecnología a escala de laboratorio. Pero posteriormente llegas a algo interesante y cómo pasas de eso a una escala piloto industrial, un TRL5, TRL6 que se dice. La parte aplicada, digamos. Toda esa parte está vacía y no tiene financiamiento dirigido. Corfo aparece con lo que puede hacer, pero no hay programas focalizados a aprovechar estas oportunidades en la minería que tenemos justamente como primer productor de cobre a nivel mundial. ¿Se ve una apertura a aumentar la inversión por parte de las empresas en I+D? Hemos hablado de que ha sido lento y es bajo en comparación a si hacemos la diferencia con la inversión en otros sectores, digamos, de la industria, pero se nota que podría haber una oportunidad y que sea tomada en cuenta por las compañías. Yo no digo que no las tomen en cuenta, pero efectivamente muchas veces también van a privilegiar procesos internos por un tema de costos, por un tema de cultura también corporativa, hay varios elementos ahí. Sí. Lo notamos desde dentro del Centro de Innovación. Actualmente trabajamos con diferentes compañías mineras que hasta hace pocos años no estaban disponibles ni interesadas en financiar investigación y desarrollo para ellos. Claro. Había una apertura, hay una disposición mejor. Estamos transitando hacia cierto grado de madurez, creo yo, en este ecosistema de investigación, desarrollo e innovación a apuntar a estas soluciones necesarias. Nos falta mucho, pero para eso muchos actores nos desvivimos y vivimos el día a día para empujar eso. Bien, Andrés, agradecerte que nos haya acompañado, contarnos lo que está haciendo el centro y por sobre todo también este ecosistema de innovación y desarrollo que hay que hacerlo más pujante y depende de todos, también nosotros nos hacemos parte de esa intención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que te vaya muy bien. Que estés muy bien. ¿Y sabía usted que durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la alimentación, tecnología y la generación de energías limpias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Reporte Minero y Energía. El desafío por lograr cero emisiones a 2050 plantea retos para la industria minera del cobre. Según expertos de CRU y S&P Global, se podría generar un déficit en la producción de este mineral en la próxima década. Siendo Chile el mayor productor de cobre del mundo, cabe preguntarnos cómo se visualiza esto para la industria, qué efectos se podrían generar en el mercado y cómo podemos mitigarlos. Lo revisamos en la siguiente nota. Múltiples han sido las proyecciones de los expertos y expertas que evidencian una potencial brecha entre la oferta y la demanda de cobre en las próximas décadas, por tratarse de un elemento esencial para la transición energética. De acuerdo a datos de SIP, se proyecta que la demanda de cobre crezca de 25 millones de toneladas métricas a cerca de 50 millones de toneladas métricas para 2035, un nivel que seguirá al alza, acercándose a 53 millones para 2050. Copper demand has grown and grows most every year, but what's different now is the net zero ambition to have net zero emissions by 2050. In order to do that, there has to be major changes in technology, and it is those major changes in technology that create a whole new demand for copper, what we call energy transition demand.
The copper demand will be concentrated, of course, in the major industrial nations, but also in the major emerging markets. And it will come with the electric car. A typical electric car uses 2.5 times as much copper as a existing automobile. And the world's automobile makers, most of them have now committed to being all electric sometime in the 2030s. So that's a very big new demand for copper that just did not exist before. And then technologies like offshore wind, solar, all of those use a lot of copper as well. Por otro lado, según estimaciones de la consultora CRU, la industria experimentará un déficit de suministro anual de 4,7 millones de toneladas métricas para 2030. Ante este escenario, las y los expertos estiman que la industria deberá invertir más de $100.000 millones para cerrar la brecha. Si bien las perspectivas de corto plazo han empeorado por razones relacionadas al entorno macroeconómico mundial, ya hacia la próxima década vemos un mercado con fuertes fundamentos, que le dan bastante soporte al precio de largo plazo. El mercado, si identifica o da señales de que existan niveles de déficit, lo va a reflejar en los precios, y estos precios a su vez van a permitir incentivar el desarrollo de nueva oferta. Las principales dificultades son por lejos el desarrollo de proyectos, en el sentido no solo en el desarrollo en cuanto a la construcción y la ejecución, pero en cuanto, por ejemplo, a las aprobaciones ambientales y a las tensiones que puede haber entre los gobiernos, las comunidades y las empresas mineras. SIP estima que Chile será el principal productor de cobre en 2035, con más de 9 millones de toneladas métricas y más de 10 millones a 2050, alcanzando el 25,3% de la participación a nivel mundial. Asimismo, le seguirá Perú, con un 14,9%. Sin embargo, esto, según los expertos, no será suficiente. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Otro punto ahí es cómo reemplazar parte de lo que se necesita. Por ejemplo, esta demanda para hacer esta transición energética. Creo que la única forma, la única receta, pero muy genérica, de resolver un problema así es mediante investigación y desarrollo. El segundo candidato, que tiene propiedades parecidas pero no tan buenas como la del cobre, es el aluminio, por ejemplo. Tiene un costo mucho menor que el del cobre, pero también tiene propiedades que no son tan buenas como la del cobre. Tiene mucho menor, por ejemplo, conductividad eléctrica. Por otro lado, tratar de disminuir la demanda sobre medios de transporte, quizás mediante intensificación del trabajo remoto, no solamente las reuniones en el caso de los trabajos de oficina, sino que la teleoperación, cosas que tienen que ver con automatización y robótica para bajar la presión sobre las cantidades de cobre requerido para la electromovilidad. El relacionamiento con las comunidades es un elemento clave en la sostenibilidad de las empresas. La generación de proyectos sustentables, la participación ciudadana y un correcto relacionamiento son un paso fundamental para aportar positivamente en la calidad de vida de las comunidades regionales. Con el fin de contribuir con el desarrollo de la región de Antofagasta y la calidad de vida de sus habitantes, SQM, en alianza con distintas entidades, está fomentando ideas sustentables, tecnológicas, socioculturales y generadoras de conocimiento. En la medida que desarrollamos los proyectos productivos, también desarrollamos proyectos de creación de valor social compartido. Tanto lo productivo directamente, empleo y proveedores, pero también con las comunidades en una co-creación de distintos tipos de actividades. En algunos casos son proyectos agrícolas, sociales, patrimoniales, educacionales, de salud, que vamos creando en diálogo con las comunidades. Entonces, a través de distintas iniciativas que básicamente nacen de la interacción del diálogo con comunidades, vemos qué tipo de iniciativas puede ser adecuada, poder llevar a las distintas localidades. Un ejemplo de los proyectos de desarrollo y crecimiento se realizó en Expo Nord 2022, junto al expiloto nacional de Fórmula 1 Eliseo Salazar, donde la compañía impulsó una actividad de e-carts para dar a conocer los beneficios de la electromovilidad. Con Eliseo Salazar tenemos esta alianza que ha estado funcionando en el norte y en otras partes del país. Ha sido una alianza muy próspera por cuanto nos permite transmitir la electromovilidad de una forma muy concreta. Los que se suben a un vehículo eléctrico tienen otra experiencia de conducción muy distinta a la que habitualmente es un auto a combustión. Tiene otros parámetros de velocidad, de freno, y eso para nosotros es relevante ir comunicando, educando a la población en general de qué significa el futuro de la electromovilidad en forma concreta.
los autos usan 4 o 5 veces más cobre que los autos tradicionales, así que la electromovilidad es vital y queremos empezar a mostrársela a los niños, a los jóvenes, a los adultos. En este caso estamos con estos autos eléctricos con baterías de litio SQM para mostrar algo que ya no es un tema de si va a venir o no, sino que es solamente un tema de tiempo. Así que hacemos un poco una combinación de entretención con educación a la electromovilidad que ya se viene. En cuanto al desarrollo de la ciencia, la Universidad Católica del Norte y SQM generaron una alianza para avanzar tanto en el diseño como producción y reciclaje de baterías de litio. De esta forma, se espera impulsar el valor social, económico y medioambiental para la zona norte del país. El principal proyecto que estamos desarrollando con SQM es el Centro de Investigación y Desarrollo en la cadena de valor de las baterías de litio. Este centro busca, a través de la formación de capital humano avanzado, poder contribuir a la innovación en el diseño, producción y reciclaje de las baterías de litio, así como también en los cátodos y componentes de estas baterías. Estas iniciativas son fundamentales porque permiten poner las capacidades en materias de investigación y desarrollo que existen en la Universidad Católica del Norte al servicio del sector productivo, contribuyendo a enfrentar y superar los desafíos de la industria. La Universidad Católica del Norte, a través de sus académicos e investigadores, de sus estudiantes, tanto de pre como de posgrados, de sus centros de investigación y diversos laboratorios, siempre han estado en un constante y estrecho vínculo con la industria minera, poniendo a disposición todas sus capacidades para contribuir a enfrentar de manera colaborativa los desafíos de este sector. Por lo tanto, hay una relación virtuosa que le permite a la Universidad Católica del Norte desarrollar investigación de frontera para superar los desafíos que existen en el territorio. Tras una revisión de estándares y controles de seguridad, la vicepresidencia de proyectos de Codelco retomó esta semana y de forma paulatina las actividades operativas en las divisiones Andina y Radomiro Tomic. Las labores habían sido detenidas tras los 2 accidentes fatales ocurridos en las últimas semanas en los proyectos Rajo Inca y Chuquicamata Subterráneo. Según informó la estatal, el plan de retorno aplica a los proyectos de infraestructura, pues aquellos que involucran minería subterránea y el Rajo Abierto seguirán detenidos hasta completar las respectivas revisiones. Chile y Argentina anunciaron la futura reunión trilateral con Bolivia para avanzar en la producción conjunta de litio, con la idea de colaborar en una estrategia común de gobernanza. Los cancilleres Santiago Cafiero de Argentina y Antonia Urrejola de Chile conversaron recientemente sobre la importancia de agregar valor a la producción de este mineral. Uno de los objetivos de las autoridades es la gobernanza ambiental y social, además de la formación y capacitación de recursos humanos en relación al Grupo de Trabajo Binacional de Litio y Salares, que fue formado a principios de año. Tras el anuncio de la reunión, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica resaltó la importancia de negociar precios ventajosos como bloque a través de la creación de la Organización Latinoamericana de Países Exportadores de Litio, que estaría conformada por Argentina, Bolivia y Chile, así como también por Perú, México y Brasil. Tras recibir la venia de la Comisión Nacional de Energía, AES Andes se deshará y desconectará definitivamente la unidad 1 de la central Ventanas del Sistema Eléctrico Nacional para concretar su retiro de manera anticipada. En junio, la empresa solicitó la autorización para eximirse del plazo de 24 meses para informar el retiro, desconexión y cese de la operación de la mencionada unidad, que desde el 29 de diciembre de 2020 se encuentra en estado de reserva estratégica. La resolución de la Comisión Nacional de Energía indica que el retiro final y la renuncia al estado de reserva nacional por parte de Ventanas no degrada la seguridad del sistema eléctrico nacional ni compromete su suministro. Hasta el 10 de agosto, las personas que trabajan en pequeña minería y minería artesanal metálica y no metálica podrán postular al PAMA Mujer y PAMA Equipa. PAMA Mujer está destinado a mejorar las condiciones laborales y productivas de las faenas mineras lideradas por mujeres y de esta manera incentivar la participación femenina en este segmento. PAMA Equipa, por su parte, entregará equipamiento nuevo para mejorar la productividad de las faenas mineras en etapas de preparación y producción. Para más información, ustedes pueden consultar en nuestro portal de noticias, en nuestro portal reporteminero.cl o directamente en el sitio web del Ministerio de Minería, www.minminería.cl.
Así llegamos al final de esta edición de Reporte Minero y Energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles www.reporteminero.cl y 24horas.cl. Que esté muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Reporte Minero y Energético.